¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Francisco Rodríguez, economista, con PhD de la Universidad de Harvard. Tiene una amplia experiencia en finanzas internacionales. Fue jefe de la Oficina para el Informe de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas. También participó en la comisión de UNASUR, que propuso un programa de estabilización económica solidaria al gobierno bolivariano. Actualmente es asesor económico del candidato presidencial Henry Falcón. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar. Un gusto estar aquí contigo. Sobre Venezuela pesa un conjunto de sanciones económicas, agresiones contra la soberanía, la independencia para muchos venezolanos. ¿Qué opinas tú? ¿Tiene sentido estas agresiones? El objetivo de las sanciones finalmente es generar una asfixia económica y financiera contra el país para derrocar al presidente Maduro. Bueno, Oscar, como tú mencionaste cuando hacías ese esbozo de mi currículum y de la experiencia que yo tengo, yo he desarrollado una carrera en buena parte en Estados Unidos. Yo he trabajado en instituciones financieras, yo he sido profesor de universidades norteamericanas y conozco bien cómo piensan los norteamericanos sobre Venezuela y cómo se piensan en otros países del mundo sobre nuestro país. En este momento. En este momento y además estructuralmente. Y yo creo que en Estados Unidos en particular hay una tradición de política exterior que es una tradición que yo creo que no comprende bien a nuestros países, que piensa que si ellos toman acciones de cierto tipo, ellos pueden llevar a que se hagan las cosas que ellos quieren que se hagan. Y en este momento yo sí creo que de parte de Estados Unidos y de mucha de la gente que está promoviendo esto, hay buenas intenciones. O sea, la intención es que en Venezuela se restauren las garantías democráticas, que en Venezuela tengamos elecciones libres. O sea, nosotros sabemos que hay muy fuertes deficiencias en el sistema electoral, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, se está tratando de ejercer presión y yo creo que las intenciones son buenas, pero la forma de hacerlo es mala. Y es mala, entre otras cosas, por lo que tú mencionaste, yo creo que eso le hace daño a la economía además, pero porque no resuelve el problema. O sea, porque lo que yo creo que los norteamericanos no entienden de nosotros es que este país tiene una profundamente enraizado el concepto de criterio de que nosotros resolvemos nuestros propios problemas. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con Venezuela. Venezuela no va a salir de su problema porque tenga sanciones o no tenga sanciones. Venezuela va a salir de su problema porque los venezolanos van a decidir en las elecciones del 20 de mayo que no quieren 6 años más de Nicolás Maduro porque de forma democrática. No son efectivas. Las sanciones no son efectivas, bueno, fíjate, o sea, políticamente efectivas. Claro, las sanciones no son efectivas. Hay muchísimos estudios sobre esto. Sí. Usualmente las sanciones lo que llevan es a la consolidación de los líderes en el poder, de los líderes a los que se está tratando de sacar. Las sanciones no ofrecen ningún mecanismo, ni tratan de buscar algún mecanismo para que se resuelvan los conflictos. Más bien, lo que están es tratando de imponer una solución. Son incompatibles con las soluciones de diálogo, de negociación. Y yo creo que hay una realidad aquí en Venezuela, que aquí en Venezuela hay distintas partes del conflicto político y estas partes en algún momento van a tener que buscar una solución. O sea, la solución es electoral, pero también la solución es una solución en la que nosotros tenemos que buscar la coexistencia entre todos. O sea, nosotros no podemos vivir en una agresión permanente de pensar que somos unos y no los otros y que tenemos que sacar los otros. No, o sea, este es un país donde todos somos parte de este país. Es indispensable construir consensos alrededor de sobre todo una visión económica. Exactamente, y ese es el planteamiento que ha hecho Henry Falcón desde una postura independiente, una postura autónoma. Vamos a pensar en cuáles son las mejores soluciones para el país, hacer una propuesta de país, una propuesta de economía en la que yo he estado trabajando conjuntamente con él y con un equipo de profesionales, propuestas en el tema de seguridad, de salud, de educación, de inversión, tanto productiva como social, para revertir este problema que tenemos, o sea, para cambiar las condiciones económicas de un país que está en una crisis económica muy profunda. Ese tiene que ser nuestro foco de atención en este momento. ¿Cómo es que nosotros sacamos a Venezuela de la crisis? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que atraviesa la economía venezolana? Me refiero en concreto a cuál es el diagnóstico que hacen ustedes acerca de la actual economía venezolana. Hay problemas de hiperinflación, desabastecimiento, contracción económica, caída de la producción, sí. Ausencia de inversiones, falta de confianza. Eso es obvio y esas son las grandes amenazas a nuestra economía.
cuál es el diagnóstico, pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Francisco, acerca del diagnóstico que hacen ustedes de la economía venezolana. Venezuela está en medio de una hiperinflación en este momento. De acuerdo con distintas mediciones que hay, los precios están subiendo entre un 50 y un 100% mensual. Los precios de algunos productos están incluso subiendo mucho más rápido que eso. Esta es una economía que por la vía que va puede terminar este año con una inflación entre 15.000 y 20.000%, si no más. Efectivamente es una economía donde los precios han salido totalmente fuera de control. Están dolarizados. Pero además los precios están dolarizados. Pero además, lo que ha ocurrido con esta economía es una contracción económica muy severa a lo largo de los últimos 4 años. El Producto Interno Bruto per cápita ha caído alrededor de 40%. Esta es la contracción económica más grande en la historia latinoamericana. O sea, no hay registro en ningún país de Latinoamérica de una contracción tan fuerte como la que nosotros hemos tenido. ¿Eso debido a una guerra económica, a una inflación inducida? Explícame. No. O sea, es debido fundamental y principalmente a las malas políticas económicas del gobierno de Nicolás Maduro. Como tú muy bien relatabas, nosotros en el año 2016, la Comisión Económica de UNASUR, que yo presidí, le entregó al presidente Maduro una serie de recomendaciones de qué era lo que se tenía que hacer con esta economía, cómo se tenía que hacer con la materia cambiaria, cómo se tenía que hacer con la materia de deuda, cómo se tenía que hacer con la materia de subsidios y políticas sociales, cómo se tenía que hacer con la materia productiva. Todo eso en el plan de estabilización solidaria se le entregó al presidente Maduro. El presidente Maduro lo ignoró. Si el presidente Maduro hubiese aplicado esas medidas, nosotros no estaríamos en el problema en el que nosotros estamos. ¿Cuáles son esas políticas desacertadas del gobierno bolivariano? Bueno, la primera política es que el gobierno pasó muchísimo tiempo con un déficit fiscal demasiado alto. Ahora, ese déficit venía de varios componentes. Primero, era un gobierno que gastaba en muchas cosas innecesariamente, en otras muy necesariamente, tales como los programas de asistencia, programas tales como por ejemplo el programa CLAP, ahora que está saliendo el Carnet de la Patria. Esos son programas que le dan subsidios a la gente que son subsidios necesarios. O sea, yo estoy en desacuerdo con la forma en la que esos programas han sido orientados, tal vez la politización de esos programas, pero ciertamente hay una parte buena de que el gobierno esté gastando en eso, en ayudar a la gente, pero el problema es que tú eso lo tienes que pagar con algo, y el gobierno ha decidido que no lo iba a pagar con nada. Cada vez que tengamos una discusión, oye, que si se ajusta el precio de la gasolina, que si se ajusta el tipo de cambio, que es determinante para los ingresos fiscales que PDVSA contribuye al gasto público, que si se ajustan ciertos servicios públicos de electricidad, el gobierno decía no. O sea, el gobierno decía yo quiero gastar y yo no quiero tener ingresos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno se puso a imprimir dinero. Se puso a imprimir dinero y comienza a generar una inflación muy alta. Ahora, pasa algo interesante con eso, que es que una cosa es la razón por la que tú caes en un problema y otra cosa es el problema que tú tienes. O sea, por ejemplo, tú puedes estar manejando un carro y de repente se te suelta la correa del ventilador y ya no tienes el ventilador. El problema que tienes en ese momento es que no tienes ventilador. Ahora tú sigues manejando el carro y como no tienes ventilador se te sube la temperatura y se te funde el motor. ¿Cuál fue la causa de lo que te pasó? Bueno, que se te rompió la correa del ventilador y que no la sustituiste. Pero reemplazando la correa del ventilador tú resuelves el problema. No, porque ahora tú tienes un motor que está totalmente fundido. Ahorita en Venezuela el problema ya no es ni siquiera el gasto público. El problema fundamental es la hiperinflación, porque la inflación se ha comido al gasto público y eso lo ve la gente en los salarios. El salario no vale nada. Bueno, el gobierno gasta en salarios. Entonces, ¿cómo es eso que el gobierno está gastando mucho? No, el gobierno no está gastando mucho. El gobierno se metió en un problema por gastar mucho, se puso a imprimir dinero. Esa impresión de dinero deterioró y totalmente devastó los salarios de los venezolanos y por eso en este momento se necesita una estrategia de estabilización económica y lo que nosotros proponemos es un plan de estabilización macroeconómica que parte de un principio, es una propuesta agresiva para tratar de controlar un problema que es un problema que se tiene que detener y parar en seco, que es la hiperinflación, que es la propuesta de dolarización de la economía. ¿Y la hiperinflación no es consecuencia de una manipulación del tipo de cambio, más que de una expansión monetaria desenfrenada? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es parte de la narrativa del gobierno, eso es parte de lo que han dicho algunas personas cercanas al gobierno, pero los economistas que hemos analizado este tema con detenimiento, que hemos visto las estadísticas, que hemos visto la correlación, está muy clara la causalidad. Ahora, si hay algo es cierto, que si tú decides, mira, aquí no se van a transar divisas porque yo voy a hacer que sea ilegal. O sea, fíjate, el gobierno, o sea, la política cambiaria del gobierno en este momento está tan disasociada que el único tipo de cambio que el gobierno tiene es un tipo de cambio que llamas complementario,
que es el DICOM. Y no se les ocurrió que eso es complementario de qué. Supuestamente había antes un tipo de cambio protegido, pero eso lo quitaron y dejaron el complementario. O sea, eso como ilustración de lo mal concebida, e incluso en un plano básico. O sea, aquí de verdad, sinceramente, pareciera que no hubiese nadie que estuviese pensando en cosas como esta. O sea, cómo tenemos una política cambiaria que funcione, cómo tenemos una política fiscal, cómo tenemos una política monetaria que funcione. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tú no tienes política cambiaria, no entregas dólares, tienes una subasta de DICOM donde entregas $1,5 millones cada vez que tú haces una subasta, que se te ocurra hacer una subasta, y a veces ni siquiera la gente puede cobrar eso por todos los problemas que hay asociados con el funcionamiento de ese sistema. Entonces, y además dices que es ilegal para la gente comprar dólares, o sea ni lavas ni prestas la batea. Entonces, bueno, sí, por supuesto que te va a salir una página en Miami que va a comenzar a poner una serie de barbaridades, y eso es lo único que la gente tiene, pero el problema es el gobierno. O sea, el problema es que el gobierno debería tener una política cambiaria donde diga, bueno, ok, mira, tenemos control de cambios, pero entonces lo alimentamos con divisas, y vemos de dónde sacamos la divisa, o no tenemos control de cambios y tenemos un sistema libre, transparente, como tienen otros países del mundo, donde se publica el tipo de cambio, y en el momento que tú hagas eso, desaparece Dollar Today. Pero no le vayas a echar a Dollar Today, que lo creaste tú, que lo creó el gobierno, la culpa del desastre cambiario e inflacionario que tiene. El punto inicial de la agenda económica que tú estás proponiendo, que está proponiendo el candidato Henry Falcón, que está proponiendo el equipo de Henry Falcón, tiene como punto fundamental la dolarización de la economía. ¿En qué consiste esa dolarización? Bueno, esta es una propuesta que yo he puesto y quiero ser muy claro en este momento. Yo no estoy hablando por el candidato Henry Falcón, yo soy asesor del candidato Falcón, yo tengo mis ideas que he propuesto para el debate público, y estas son ideas que se están discutiendo, además se están discutiendo en el seno de un movimiento emergente que es un movimiento muy, muy democrático, donde hay muchísimas distintas voces, o sea, están los partidos que han apoyado la candidatura, están las organizaciones civiles, están los intelectuales, están distintos especialistas. Entonces, todo esto nosotros lo estamos discutiendo, y en el momento en que nosotros tomemos la decisión, le vamos a hacer una propuesta al país que vamos a presentar en los próximos días. Y no me quiero adelantar a esos anuncios, pero sí te quiero decir, porque yo he propuesto esto y lo he puesto en el debate público, el tema de la dolarización. ¿Cuál es el problema? El principal problema en Venezuela en este momento es que aquí se dolarizaron los precios de todo, pero no los salarios. Entonces la gente tiene que pagar precios en dólares, pero la gente gana en bolívares. Eso fue lo que te destruyó el poder adquisitivo. Entonces es muy sencillo. Esto lo han hecho otros países, esto lo hizo Ecuador, esto lo ha hecho Panamá, lo ha hecho El Salvador, lo hacen los países de la zona euro que han agarrado la moneda del euro, que es, vamos a sustituir la moneda que nosotros utilizamos para la mayoría de las transacciones, que es el bolívar, vamos a sustituirla por el dólar norteamericano. Vamos a dejar que la gente pueda utilizar el dólar, vamos a poner las transacciones del sector público en dólares, de forma que el sector público pague salarios en dólares, pague sus servicios en dólares, cobre impuestos también en dólares. Se trata de sustituir el bolívar por el dólar. Pero ojo, pueden circular los dos al mismo tiempo. O sea, eso se ha tratado en otros países. O sea, tú puedes tener varias monedas circulando al mismo tiempo. Pero la pregunta fundamental es el Estado, el gobierno, ¿con qué hace sus transacciones? En el momento que el Estado migra hacia dólares, entonces gran parte de la economía migra hacia dólares. Y también la otra cosa es, el gobierno le va a dar a la gente los dólares para que la gente pueda hacer transacciones en dólares. Y la propuesta que nosotros tenemos es la siguiente, ¿en qué consiste una dolarización? Tú tomas las reservas internacionales del Banco Central y tú utilizas esas reservas para sustituir la cantidad de bolívares en circulación. Y yo he hecho el siguiente cálculo, que es un cálculo muy conservador. Yo digo, bueno, suponte que tenemos $3,000 millones. En el Banco Central hay $9,000 millones. Pero yo digo, suponte que tengamos 3,000 y de repente tenemos 3,000, oye, porque uno nunca sabe qué pasa, de repente uno llega ahí, va a buscar las bóvedas y no consigues nada y tal, y tal. Pero supongamos que tenemos 3,000, que es una cifra bastante moderada, y si no lo tuviésemos, que se podría conseguir en base a financiamiento externo en el peor de los escenarios. Pero es una cifra, como te dije, es un tercio de lo que tiene el Banco Central ahorita. Nosotros podríamos sustituir todos los bolívares en circulación en esta economía por dólares a una tasa de 70,000 bolívares por dólar. O sea, nosotros podríamos, si usted tiene 70 millones de bolívares en su cuenta, usted piensa en este momento, oye, esto vale más o menos $300, nosotros le podríamos dar $1,000 por esos 70 millones de bolívares. Al que lo quiera, el que se quiera quedar con sus bolívares, puede quedarse con sus bolívares. O sea, no vamos a obligar a la gente a ganar bolívares. ¿Se fijaría un tipo de cambio de 70,000 bolívares? Se fija, exactamente, se fija un tipo de cambio
que este tipo de cambio, claro, esto es algo que se está moviendo a lo largo del tiempo. Nosotros sabemos cómo ha variado de paralelo. Entonces diremos este tipo de cambio, yo estimo que puede ser aproximadamente una cuarta parte de donde está el paralelo ahora. Pero digámoslo, pongámoslo para fijarnos en si nosotros lo hiciésemos ahora. Sería 70.000. Oye, eso no revela que el tipo de cambio negro está sobrevaluado y de alguna manera se está manipulando el valor de la moneda. Cuando tú dices que hoy el bolívar, para comprar el verdadero valor del dólar, son 70.000 bolívares y si no más de 200.000. Si el gobierno los compra con sus reservas, que es lo que yo estoy proponiendo, a través de la dolarización, a que el gobierno efectivamente le ofrezca dólares a la gente a cambio de sus bolívares, lo podría hacer. No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene que ver con la manipulación. Lo que eso refleja es que hay control de cambio, o sea, que no hay tipo de cambio único. Nosotros y muchos otros economistas hemos estimado cuánto puede ser el tipo de cambio unificado. O sea, olvidémonos por un segundo del debate de dolarización. Si tú decidieses aquí que tú vas a unificar la moneda, vas a eliminar el control de cambio, vas a tener un tipo de cambio único para todas las transacciones, las estimaciones de la mayoría de los economistas dicen que puede estar entre 70.000 y 100.000 bolívares, por ejemplo. Quiero que sigamos conversando sobre la dolarización, pero una vez que regresemos de los comerciales, por favor. Perfecto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Sigamos con el tema de la dolarización, una de las propuestas fundamentales en la agenda económica que quizás probablemente presente Henry Falcón a los electores venezolanos. ¿La dolarización no ocasionaría una fuga de capitales? No, en absoluto, más bien todo lo contrario. O sea, justamente como tú necesitas los dólares para hacer transacciones, porque tú vas a estar ganando en dólares, tú vas a estar pagando en dólares, tú vas a tener tu cuenta bancaria en dólares, entonces tú tienes que tener los dólares aquí. O sea, si tú sacas los dólares, entonces te quedas sin plata para hacer lo que tú tienes que hacer. Más bien, la dolarización más bien genera una necesidad de seguir utilizando dólares en la economía que garantiza que los dólares se queden aquí. Lo que pasa es que este tema de que se den los capitales, fíjate que ese es un tema bien abstracto, pero es bien interesante, ¿no? Porque lo que pasa es que en un sistema como el que nosotros tenemos ahora, tú tienes un dinero, ese dinero está en el Banco Central. Entonces lo que pasa es que a veces el Banco Central se pone a venderlo barato, bueno, como se hizo en una época aquí, cuando había el dólar Cadivi y había todas las formas de conseguir ese dólar, de las formas más y menos oscuras de conseguirlo. Se pone a vender dólares baratos, entonces la gente los saca. Esa es la fuga de capitales. ¿En qué consiste la dolarización? En agarrar esos dólares que están en el Banco Central y dárselos a la gente. Entonces las reservas internacionales ya no están en poder del Banco Central, están en poder de la gente. Y la gente no tiene razones para llevárselo, porque la gente vive aquí, la gente necesita esa plata aquí para seguir haciendo su vida aquí. ¿No se sacrifica o no sacrifica el Estado la potestad de diseñar una política monetaria, de establecer el tipo de cambio? Sí, eso es correcto. O sea, la dolarización tiene... ¿Y eso no afecta nuestra soberanía, nuestra independencia? Bueno, no, yo creo que mira, o sea, en primer lugar, tú no puedes hablar de soberanía cuando tú tienes una economía destruida. Tú no puedes hablar de soberanía cuando la gente está ganando el 10% de lo que estaba ganando cuando comenzó este gobierno. O sea, tú no puedes hablar de soberanía cuando los salarios son $3, que es lo que es ahora. Cuando la gente no puede conseguir nada, ni siquiera los bienes más básicos. O sea, con hambre no hay soberanía. Entonces, primero, para tener soberanía, tú tienes que tener una economía sólida, una economía que sea capaz de generar progreso para todos, inclusivo. Una economía donde exista inversión productiva, donde exista inversión social, donde la gente se pueda sentir bien, donde haya buenos estándares de vida, donde los niños no se tengan que ir a la cama sin comer. Esa es una economía soberana, donde la gente esté bien. Una economía empobrecida no es una economía soberana. El frente externo o los factores externos, la capacidad, el costo de nuestras exportaciones, no se verían afectadas por una dolarización, no seríamos menos competitivos. No, más bien todo lo contrario. Esa es una confusión, que existe, que tiene que ver con una diferencia. Mira, la competitividad que nosotros tenemos, este factor competitividad tiene que ver con la relación entre cuántos son los salarios y cuál es la productividad. Entonces, los países que no son competitivos son países que tienen salarios que son mucho más altos que la productividad. Entonces, son improductivos y no producen mucho, pero, digamos, cuando la gente viene a invertir aquí y dice, oye, no producen mucho, pero le tengo que pagar salarios muy altos, ese sería un país que tiene un problema de competitividad. Venezuela tiene el otro problema, o sea, más bien, que no es un problema, que es una oportunidad,
que es que Venezuela tiene salarios mucho más bajos que su productividad. Venezuela en este momento tiene salarios que están por el piso como producto de las políticas económicas del presidente Maduro. Entonces, más bien, en este momento Venezuela, una economía dolarizada, sería una economía extraordinariamente atractiva. Ahora, ojo, estos salarios, cuando se transforman a dólares, son salarios que tienen que subir y tienen que subir muy rápidamente. Y nosotros estimamos que se podría tener para el final del primer año de gobierno un salario promedio de alrededor de $100. Eso es lo que nosotros queremos llegar al final del primer año de gobierno. Entonces, eso... 70 millones de bolívares. Exactamente. Bueno, al tipo de cambio, exacto, al tipo de cambio de conversión, ni siquiera hablemos del tipo de cambio de cambio de ahora. Pero ese es un salario que le puede dar poder adquisitivo a la gente y todavía ese es un salario que sería relativamente bajo con respecto al del resto de la región, que está alrededor de $400, al cual nosotros estimamos que nuestro gobierno vamos a poder converger a lo largo de los primeros 4 años de gobierno. Entonces, la idea justamente es la idea de devolverle poder adquisitivo a la gente, pero estamos partiendo de un momento en el que no tenemos un problema de competitividad. Ahora, puede pasar, hay algo que es cierto, que es que las economías petroleras tienen muchos vaivenes en los precios del petróleo. A veces sube, a veces baja, y a veces cuando bajan, entonces, oye, sí puedes quedar con un problema de competitividad y necesitas tener políticas para lidiar con eso. Y es la razón justamente por la que nosotros planteamos que tú tienes que tener y que se tiene que construir algo que, por cierto, está en la Constitución y lamentablemente el gobierno no lo cumplió, muy lamentablemente, que es el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que es lo que te permite tener una cantidad de dinero ahorrado durante los tiempos de boom para que en el momento en que caigan los precios del petróleo, tú tengas cómo estabilizar a la economía sin tener que estar utilizando el tipo de cambio. Hablas de 4 años, de esperar 4 años para que el salario sea más competitivo. No, para que el salario... No, el salario... Capacidad No, yo creo que si nosotros podemos lograr llevar el salario a $100 en el curso del primer año, estaríamos incrementando enormemente la capacidad adquisitiva del venezolano. El objetivo en los primeros 4 años de gobierno va a ser llevarlo al nivel de América Latina, a $400. ¿Y la hiperinflación? La hiperinflación se para en seco con la dolarización. ¿Por qué? Porque la hiperinflación solo ocurre cuando tú estás imprimiendo plata y si hay algo que el gobierno no puede hacer es imprimir dólares. Esa es la garantía. O sea, fíjate que ahora el gobierno saca el petro y de repente me estoy adelantando a una pregunta que me vas a hacer más adelante. El gobierno saca su propuesta, que es el petro. Y bueno, o sea, el gobierno dice, y es muy interesante porque hay un documento técnico que se llama el papel blanco del petro, donde el gobierno dice, nosotros nos comprometemos a que no vamos a imprimir más petro. Ahora, eso no está ni siquiera en la Gaceta Oficial, o sea, está en un papel que publicaron en una página web. Pero este es un gobierno que ha impreso, o sea, en este momento en Venezuela hay 30 veces más bolívares en circulación que los que había hace un año. El gobierno está financiando el 80% del gasto público con impresión de dinero. Que es la causa de la hiperinflación. Esa es la causa de la hiperinflación. Entonces, ¿cómo el gobierno va a comprometerse? O sea, ¿quién le va a creer al gobierno si el gobierno se compromete a no imprimir petro? Ahora, lo que sí el gobierno se puede comprometer es no imprimir dólares, porque todo el mundo sabe que el gobierno no puede imprimir dólares, ningún gobierno puede imprimir dólares. Eso es lo que hace que la hiperinflación se detenga en seco con la dolarización. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros estamos pensando en cómo puede ser un nuevo gobierno, y es una discusión que yo he tenido con el candidato y con el resto de los integrantes de ese equipo de gobierno, algo de lo que nosotros estamos claros es que nosotros no nos podemos dar el lujo de fracasar. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que esta economía siga en hiperinflación. Esta hiperinflación la tenemos que matar de plano en el primer mes de gobierno, y en el primer mes de gobierno aquí se acaba la hiperinflación. ¿Será suficiente para los precios que queden en ese momento? ¿Será suficiente $100 de salario? Sí. No, definitivamente será, porque los precios, porque igual, de todos modos, o sea, a ver, los precios de una economía dependen, o sea, hay precios de bienes importados, esos ya están a dólares, ¿ok? Y hay precios de... La mayoría de nuestros productos. Exacto, y hay precios... O buena parte. Y hay precios de... Sí, pero hay precios de cosas como... de servicios, por ejemplo, o sea, hay precios de bienes que se producen aquí y esos precios no están al mismo nivel en dólar al que estarían en el exterior. Están, de hecho, sustancialmente más bajos. Esos precios no tienen por qué subir, o sea, no hay ninguna razón, ninguna dinámica. ¿Podrían bajar que los precios? Lleve a subir. Yo creo que hay algunos precios que van a bajar porque, de hecho, tú te consigues... Bueno, eso tiene que ver con otros componentes del programa económico, pero esta economía es una economía que se tiene que abrir al resto del mundo, esta tiene que ser una economía competitiva. En este momento, tú te consigues aquí con que las cosas son mucho más caras que el exterior. La gente viaja para el exterior para traer los productos, eso no debería estar pasando en una economía abierta. Pero lo que pasa es que aquí, o sea, el que haya tratado de importar bienes para acá, y que tiene con todas esas restricciones,
que hay en este momento, la restricción cambiaria, las restricciones de precios, todas esas restricciones lo que hacen es que traen grandísimos niveles de corrupción. Entonces, en el momento que usted está pagando el precio de un producto, usted se pregunta, bueno, pero ¿por qué este producto que yo compro aquí me sale un 50% más que lo que yo lo veo en una página web de Amazon? Bueno, esa es la corrupción que usted está pagando, esos son los controles que usted está pagando, y eso es lo que hay que quitar. Quiero que hablemos de los mecanismos de compensación, una vez que se producen los ajustes. Pero cuando regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, en esta etapa, esa primera etapa de ajustes, ¿cuáles serían los mecanismos de compensación social? Pero antes, quiero preguntarte sobre si la dolarización ayudaría a la diversificación productiva del país o nos convertiría, como ha ocurrido en otros países, nos convertiría en meros importadores. Sí, fíjate, la economía, aquí yo creo que más que seamos importadores, no. O sea, el problema en que nosotros importemos muchas cosas está más bien en el que nosotros no producimos suficiente. Pero una economía integrada al resto del mundo es una economía que podría exportar muchas otras cosas. Nosotros no tenemos por qué exportar solo petróleo. Nosotros podemos exportar muchísimos otros bienes. Aquí en Venezuela hay grandísimas bienes elaborados. Claro, o sea, bienes elaborados que se puede construir, se debe construir una industria dinámica. En términos de agricultura tenemos un enorme potencial. En términos de turismo, que es una exportación, porque la gente viene y trae dólares para pagarte por tu turismo. O sea, todos esos son sectores que se pueden desarrollar y que se deben desarrollar. Para eso, el gobierno tiene que tener recursos. Ahora, esos recursos vienen a través del programa, en primer lugar, a través del programa de estabilización que vamos a hacer, que va a parar en seco la hiperinflación y, por lo tanto, va a permitir, cuando los ingresos del gobierno también estén en dólares, porque los ingresos que está produciendo la economía están en dólares, eso le da una mayor capacidad de gasto al gobierno para poder invertir en educación, para poder invertir en hospitales, para poder invertir en escuelas. Y nosotros, al mismo tiempo, estamos pensando en programas específicos, que de hecho, y en ese sentido, déjame decirte que a mí el problema que yo tengo con algo como el Carnet de la Patria es la politización. O sea, a mí me parece que, digamos, eso de que esté tan asociado al movimiento oficialista, eso de que se le esté pidiendo a la gente que lo lleve para ir a votar, eso es lo que yo cambiaría. No sé, me parece buena idea que la gente pueda recibir. Pero son 16 millones de carnetizados. Todos no son chavistas. Correcto. No, sí, pero los puntos rojos son los que piden el carnet, ¿ok? Entonces, y ahí hay una confusión. De hecho, hay un estudio que se hizo en el que yo dirigí, justamente observando qué era lo que estaba pasando en el momento de las elecciones con los puntos rojos. Y tú tienes puntos rojos donde se están entregando bolsas de CLAP, tú tienes puntos rojos donde se está renovando carnet de la patria, tú tienes puntos rojos puntos rojos donde se le pide a la gente, deja tu carnet aquí y lo recoges después de que vengas a votar. O sea, hay una confusión de los roles del Estado y del partido que se tienen que resolver. Pero por eso precisamente, ¿qué te quería decir? ¿Cuáles son los mecanismos? Bien, el planteamiento. Okay, hay un plan de ajuste. Pero quería. No, aquí lo que hay es un plan de expansión. No, aquí ha habido demasiado ajuste. ¿Cuál es la? ¿Por qué expansión? ¿Por qué va a ser? Porque tiene ese carácter parar expansivo. la hiperinflación es expansivo. Okay. O sea, la hiperinflación te produjo un sobreajuste. Tú ves todos los países que han salido de hiperinflación, tanto los que han usado dolarización como los que no han usado dolarización, son países que cuando salen tienen una expansión inmediata de la economía. Bolivia, Brasil, porque la economía en medio de la hiperinflación ve destruido su poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo se recupera. O sea, en este momento nosotros estamos hablando de este tipo de salarios y la gente ni se los imagina, porque de verdad, o sea, la gente tiene, tiene unos salarios que están llevados a prácticamente nada, en dólares y en bolívares, en términos de poder adquisitivo de bienes. ¿Cuáles son esos mecanismos de compensación? Bueno, entonces lo que te iba a decir, porque te quería hablar del tema de la tarjeta. O sea, yo sí creo que se tiene que sustituir. No debe ser un carnet. O sea, un carnet es como que tú eres un miembro de un club. ¿El club de qué? O sea, tú me dices que son 16 millones, pero total. No, una tarjeta con la que la gente pueda pagar, con la que la gente pueda pagar alimentos, con la que la gente pueda pagar una tarjeta en dólares, porque la economía va a estar dolarizada. Y una tarjeta que, si hay un mecanismo, fíjate, en el que nosotros hemos pensado, es que también sirva como un incentivo
para que los niños vayan a la escuela. Entonces puede haber, la tarjeta, hay un monto que se reparte por adulto y hay un monto que se reparte por niño. Y eso se reparte cuando tú llevas al niño a la escuela. O sea, y yo creo que además te diría que eso marca un contraste entre la forma que nosotros vemos cómo solucionar los problemas de Venezuela. El gobierno piensa que todos los problemas son políticos, entonces el gobierno dice voy a sacar este instrumento y le voy a decir a la gente que vaya a votar. Nosotros creemos que los problemas de este país están en la educación, en la salud, en el ser humano. Entonces nosotros queremos tener esta tarjeta y la vamos a utilizar para que la gente lleve a sus niños a las escuelas, que reciban alimentación en las escuelas, que la gente tenga, que se lleven adelante las políticas sociales que van a hacer este país un país más productivo. ¿No se va a someter a la gente a nuevos sacrificios? No, en absoluto. Este es un programa expansivo. Venezuela ha tenido demasiados sacrificios. Yo no me puedo imaginar, sinceramente, más sacrificios que lo que este país ha tenido que vivir durante el gobierno de Nicolás Maduro. Sería irresponsable pedirle más sacrificios a Venezuela. Los servicios públicos, las tarifas. Ustedes plantean un ajuste de las tarifas. Las tarifas van a ir a unos precios razonables. Podemos poner el caso de las tarifas, pero pongamos el caso de la gasolina. O sea, todo el mundo sabe que la gasolina tiene un precio irrisorio. Por supuesto que tiene que ir a un precio real. Ese precio es un precio que va a llegar a nivel internacional, no tiene que llegar inmediatamente al nivel internacional. Se puede hacer un programa donde escalonadamente, a medida que se vaya recuperando el poder adquisitivo. La idea es la siguiente, la idea es que lo que tú pagas por servicios públicos esté vinculado al poder adquisitivo de tu salario. Entonces, si ahorita la gente tiene un salario donde está de $3, bueno, por supuesto que tú no le puedes pedir que pague salario, que pague costo internacional. Si la gente tiene un salario de $100, no le vas a pedir costo internacional. De repente le puedes pedir una cuarta parte del precio internacional, que sería razonable, dado que ese salario de $100 es una cuarta parte del salario de América Latina. A medida que nosotros converjamos hacia un salario de $400, entonces sí iremos convergiendo hacia los precios de estos servicios que tienen otros países en la región. ¿Por qué no ir a un sistema de cambio flotante, flexible, abierto, libre, en vez de la dolarización? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no te permite parar la hiperinflación en seco. Hay países que han intentado eso y a mí, fíjate que hay algunos países que han tenido muchos problemas saliendo de la hiperinflación. O sea, hay países que han durado 5 años en hiperinflación. Y eso es lo que yo creo que nosotros no podemos darnos el lujo de decir, bueno, vamos a intentar, a ver, flotamos la moneda y si no funciona, ok, salimos y si no lo volvemos a intentar. No, nosotros queremos hacer algo que sepamos que funciona ya, que detenga la hiperinflación. La dolarización te permite parar la hiperinflación en seco ya. Correa planteó en plena campaña electoral que la dolarización de la economía ecuatoriana había sido un suicidio monetario. ¿Qué le respondes? Yo le respondería con lo que se decía en una época del presidente Chávez, que es que tienes que ver lo que hace y no lo que dice. Porque Correa llegó al poder y no cambió la dolarización. Sí, la podría haber revertido. No, claro que sí se puede. Claro que bueno, sí él también planteó que hubiera ocasionado un caos. No. Bueno, exactamente. Desdolarizar nuevamente porque la economía. Los ecuatorianos que querían a Correa, que eligieron a Correa, que religieron a Correa, que religieron a su candidato, a Lenín Moreno, los ecuatorianos lo que sí le dejaron claro era que no iban a dejar que quitase la dolarización. Todos los ecuatorianos están de acuerdo con la dolarización le ha traído progreso, le ha traído estabilidad, ha traído salarios altos a ese país. Entonces el mismo Correa se dio cuenta que eso habría sido una enorme torpeza. O sea, el mismo Correa se dio cuenta que lo que dijo en la campaña estaba equivocado. Dolarización versus cambio flotante, flexible, libre. Dolarización versus petro. ¿Cuáles son las diferencias, las ventajas y desventajas en cada caso? Porque el petro es una especie el petro podría interpretarse como una especie de dolarización también de la economía. Si ponemos en esta mesa un dólar y un petro, ¿tú con cuál te quedas? Claro. Yo sé con cuál me quedo yo. O sea, el petro uno no puede tener ninguna confianza en el petro. O sea, ¿qué respaldo tiene el petro? El petro tiene los respaldos. Nuestras reservas petroleras, nuestras riquezas minerales. De un campo petrolero del que no han podido sacar nada hasta ahora. Un campo que está totalmente inactivo. Eso no es una garantía. Eso es como decir que yo pongo la bandera nacional de garantía de la moneda. O sea, si yo quiero algo que sea una garantía de verdad, entonces yo quiero tener un petro, bueno, yo voy al petro y mira, deme el título de ese barril de petróleo, yo puedo vender ese barril de petróleo. No, eso es una cuestión totalmente simbólica. O sea, sinceramente. No se puede transar el petro en los mercados internacionales. Puede servir para adquirir materia prima. Se puede transar el bolívar si consigues a alguien que te lo compre. Y en Cúcuta todavía lo compran, pero por toneladas ya. Mira, el valor real, o
sea, de una moneda que esté planteando una garantía tiene que ver con el valor de esa garantía. Si tú no puedes accesar a esa garantía es meramente simbólica. Entonces, la garantía que tiene el petro es igual que la garantía que tiene el bolívar. Y si el petro sigue concebido así, va a seguir por el mismo camino del bolívar. Lo que ustedes proponen, la dolarización y otras ofertas, requeriría un amplio consenso nacional, una visión compartida de la economía, del país y de la sociedad. ¿En qué capacidad cuentan? ¿Con qué atributos cuentan ustedes para convocar a todo el país? Cuando hablo de todo el país, me refiero a los ciudadanos, a los chavistas, a los niní, a los opositores, a los factores de poder, a las instituciones. Pero me responde una vez que regresemos de los comerciales, por favor. Perfecto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Francisco, sobre la necesidad de consenso alrededor de todas estas propuestas. Sobre todo porque una dolarización de la economía abriría nuevamente un debate, incluso un conflicto entre quienes piensan que es la solución y entre quienes piensan que es atentar contra la soberanía, la independencia económica. ¿Cómo conciliar las distintas interpretaciones? Ese debate se tiene que abrir, ese debate se tiene que dar. Ese es un debate en el que, como en todos los debates, naturalmente va a haber distintas posiciones. No todos nos vamos a poner de acuerdo siempre todos, porque esa no es la idea. O sea, digamos, un gobierno no tiene que buscar que todo el mundo esté de acuerdo con ellos. Un gobierno tiene que buscar un plan que efectivamente represente e incluya a todos, que no es lo mismo que todo el mundo esté de acuerdo. Claro. O sea, siempre va a haber diferencias. Entonces, Henry Falcón ha planteado, desde principios incluso de este gobierno, la idea de un gobierno de unidad nacional. La idea de que este es un gobierno que incluye a todos. Este es un gobierno que tiene las puertas abiertas para todos. Porque la solución a los problemas de este país tiene que estar en todos, no está en un sector o en otro. Y esa es la razón por la que Henry Falcón ha mostrado su independencia y su autonomía frente al chavismo, cuando le tocó romper con el presidente Chávez justamente por la expropiación de unas plantas de polar, frente a la oposición, cuando toma una postura firme y dice, yo no voy a dejar que aquí le entreguen a Maduro 6 años más en la presidencia, yo voy a competir en estas elecciones. Y ese es el principal criterio con el que tú puedes unir al país, es que tú tienes un líder que es capaz de transmitir esa independencia y que va a estar gobernando en favor de los beneficios y de los intereses de todos los venezolanos. Ese es el mensaje que le estamos dando al país. Esta propuesta, este tipo de propuestas económicas, son propuestas que a todos nos interesa que la economía esté bien. Nadie quiere tener esta economía como está. Al gobierno, a la oposición, al chavismo, al no chavismo, a todos los ninis. O sea, todos queremos tener una economía que progrese, todos queremos rescatar el valor adquisitivo del salario, o sea, todos queremos tener trabajos que paguen bien, queremos poder conseguir productos en los supermercados. Entonces, ese es el planteamiento central, el planteamiento con el que nosotros le vamos a presentar al país es, aquí está una economía productiva, una economía dinámica, una economía en la que tú vas a tener un salario que va a valer algo y tú vas a poder conseguir productos en los anaqueles. Esa es la propuesta económica que va a poder unir al país. ¿Cuál sería el rol del Estado, el papel del Estado en una economía dolarizada? El rol del Estado es extremadamente importante. Y el rol del Estado, de hecho, el rol del Estado real. Aún perdiendo capacidad para definir la política monetaria, por ejemplo. Sí, porque es que la política monetaria es algo accesorio. O sea, la gente no come política monetaria. O sea, la gente come lo que puede comprar con lo que se produce. Entonces tú tienes que tener, ¿qué es lo que tú tienes que tener? Tú tienes que tener un Estado fuerte que sea capaz de invertir en educación, que sea capaz de invertir en salud, que sea capaz de construir carreteras, infraestructura, puertos. O sea, tiene que estar, la acción del Estado tiene que estar orientada y que sea capaz de regular. O sea, hay que regular, por supuesto, que hay que regular el sector privado, por supuesto, que hay que regular el sector financiero, con una mano firme, pero al mismo tiempo que sea capaz de garantizar la libertad económica, que sea capaz de garantizar los derechos de propiedad, que sea capaz de garantizar el marco de inversión. Hay demasiadas cosas para hacer para el Estado. Y más bien, el tema de la política monetaria, en una economía en la cual se causa una hiperinflación como la que se está causando aquí, termina siendo casi que una distracción. O sea, yo quiero concentrarme en las cosas que de verdad importan para la gente, que es tener trabajos con los que gana un salario, con los que pueda adquirir bienes. Ese es el centro de la acción del gobierno. Y ese es el centro en una economía dolarizada en el cual el gobierno se va a poder concentrar. La inversión social se mantiene.
La inversión social se expande. La inversión productiva. Se expande. ¿Por qué votar por Henry Falcón? Porque Henry Falcón es el líder que en este momento es capaz de unir a todos los venezolanos. Nosotros necesitamos un cambio. Nosotros necesitamos salir de la situación en la que estamos, de esta crisis, esta profunda crisis, que ha llevado a que familias enteras se dividan porque la gente se va para el exterior o se quiere ir, que ha llevado a que la gente no le alcance ni siquiera para comprar los bienes más básicos con su salario. Nosotros necesitamos salir de esta crisis y para eso necesitamos un liderazgo fuerte que sea capaz de unir al país, que sea capaz de unirnos a todos y que todos seamos la solución a los problemas del país bajo el liderazgo de Henry Falcón. ¿Tienen los economistas corazón? Bueno, yo creo que yo tengo el mío. Porque los economistas se empeñan mucho en la dimensión económica, ¿no? Sí. Y muchas veces olvidan las necesidades de la gente. Eso es totalmente cierto, eso es totalmente cierto. Este plan de ajuste de verdad garantiza que el pueblo, las mayorías no van a seguir Este no es un plan de ajuste, sufriendo. es un plan de expansión, acuérdate de eso. Esto no es ajuste, este es un plan expansivo. Que se diferencia del plan de ajuste. ¿Y eso significa? Y eso significa que la gente va a tener salarios que le van a permitir comprar más. Eso es lo fundamental. Y esa es la preocupación fundamental que nos ha orientado. La discusión que yo he estado teniendo con otros economistas y con todo el mundo ha estado justamente en esto. Es decir, nosotros no podemos pedirle a la gente más sacrificio. Sería irresponsable, sería mezquino pedirle a la gente más sacrificio. No, nosotros tenemos que plantear y tenemos que diseñar un plan en el que la gente cuando cambie el gobierno esté mejor. Y precisamente porque tiene eso en mente, de qué es lo que nosotros le podemos pedir o no pedir a la gente, es que es un plan diferente. Y es un plan para expandir a la economía, para ponerla a crecer, y es un plan para devolverle a la gente la calidad de vida. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias a Dios. Hasta pronto. Igualmente. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globo Visión. Aquí nos vemos todos.